Hola, muy buenas. Soy José Salón Perdomo Mejía, director del Centro de Investigaciones Matemáticas Económicas y Sociales y del Instituto de Investigación Científica y Educación Superior. ICES, aquí tenemos la simbología. Instituto de Investigación, que lo representamos por el número pi. La C, que es el espacio de actualidad de los complejos. La E, que es el símbolo de sumatoria. Y la S, que es el símbolo de una integral. Y aquí, José Salomón Perdomo Mejías. O sea, está ahí la simbología del ICES, y el ICES forma el CIMES. Bien, nuestro correo electrónico es en minúsculas cimes.ices@gmail.com. Este es parte de un conjunto de libros electrónicos con software y con videos en YouTube. O sea que las personas que adquieren el libro, aparte de que tienen el contenido formal matemático del álgebra de matrices, eh, también con los software se facilita este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y así, por ejemplo, las hojas electrónicas como el Excel, que facilita la solución de sistemas de ecuaciones lineales, sumas de matrices, multiplicación de matrices, todo eso lo tiene el Excel. Y estos gráficos son hechos con el MATCAD. Y estas matrices aquí son de simbología de MATCAD. Igual aquí todo esto y la solución de sistemas de ecuaciones lineales a través del MATCAD. Pero ahora también el GeoGebra tiene estas características. O sea que el GeoGebra es un software libre que no solamente sirve para geometría y trigonometría plana y analítica, como lo expliqué en el libro anterior, sino que también el GeoGebra, aparte de que se utiliza en la estadística, se usa en los gráficos tridimensionales. Así que estos gráficos se pueden elaborar en el GeoGebra. Entonces, los contenidos de los libros, ¿verdad? Nos referimos a la álgebra de matrices, así, por ejemplo, la suma de matrices. Una matriz entonces es una colección ordenada de elementos donde hay columnas y hay filas. En el Excel, esto se identifica como eh, una base de datos, digamos, ¿verdad? Donde tenemos las filas y tenemos las columnas. Y entonces a esos arreglos se le llama una matriz. La suma de matrices, y con el Excel podemos también sumar matrices. Podemos restar matrices, así por ejemplo aquí tenemos una matriz, aquí tenemos dos matrices hechas en el Excel, y aquí la suma de las matrices y sus resultados. El software tiene entonces esas características de que al aprender el álgebra de matrices por medio del Excel, facilita este proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos la propiedad de la suma, las propiedades y además también, por ejemplo, la propiedad 4, por decirles, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, eh, las características de que el número 1 multiplicado por una matriz te da la misma matriz. Y eh, aquí tenemos nosotros entonces estas propiedades, y en el YouTube tenemos entonces
estas características de los videos, ¿verdad? También tenemos, aparte de las matrices, la suma de matrices, la propiedad asociativa de matrices, y en la multiplicación de matrices, ¿verdad? Cómo que se utilizan las técnicas de las matrices. Entonces, por ejemplo, eh, se multiplican las filas por las columnas, y también esas características se pueden hacer también en el Excel. Podemos entonces multiplicar matrices con el Excel, o sea que el Excel no solamente sirve para, bueno, se pueden aplicar todas estas situaciones, la asociativa, la distributiva, como la multiplicación de matrices no es conmutativa, así como por ejemplo dos números reales, 2 por 3 es igual a 3 por 2, pero en el caso de la matriz, de una matriz A por una matriz B no es igual a una matriz B por una matriz A. Y hay otras propiedades respecto a un número escalar. Entonces estamos dotando a las matrices de una estructura de espacio vectorial. La matriz de 3 por 3, cómo se suma, cómo se multiplica. Video de multiplicación de matriz de 3 por 3 en el YouTube, por ejemplo, ¿verdad? Ya matrices de orden m por n, o sea que hay matrices de m filas y n columnas. Estamos ya familiarizados con este tipo de matrices cuando vemos una base de datos, donde las columnas son las variables y las filas son las observaciones. E inclusive en los paquetes estadísticos SPSS trabajamos con matrices, y con esa matrices pues podemos calcular todo lo que son las estadísticas descriptivas y hacer modelos de predicción. Pero también en el Excel también podemos realizar estas operaciones, y cuando las matrices son cuadradas, cuando el número de filas es igual al número de columnas, ¿verdad? Las operaciones, la suma, la resta, la multiplicación de un número por una matriz, sus propiedades, seguimos entonces dotando las matrices de una estructura de un espacio vectorial. La respuesta de una matriz, cuando se cambian las filas por las columnas, y entonces también la propiedad de la transposición de una matriz, y también otras características, como por ejemplo los determinantes de una matriz. Hay métodos para calcular una determinante, y eh, también para que una matriz tenga inversa, su determinante tiene que ser diferente de cero. Pero también aquí con el MATCAD pues podemos también calcular nosotros matrices inversas, ¿verdad? Así, por ejemplo, las propiedades de las matrices inversas, ya haciendo uso de hojas electrónicas y eh, las propiedades de esas operaciones, digamos, de las matrices que están aquí. Entonces, todas estas operaciones se han hecho con el MATCAD, pero también estas operaciones también se pueden hacer con el Excel. Entonces, el Excel es un software increíblemente sorprendente, donde aparte de que también se pueden hacer modelos de predicción con el Excel, como los paquetes estadísticos, también existe ahora una versión que se llama Power BI, Power BI, que es hecha también por Microsoft, y que además también permite, aparte de que todo lo que hace el Excel, o sea que el Excel, que el Power BI
es una extensión del Excel, con las características de que el Power BI puede cargar cualquier base de datos, ya sea hechas en SQL o de otros programas que incorporan bases de datos. El Power BI tiene estas características. Aquí también en YouTube, ustedes pueden aprender los mecanismos para extender el Excel a ese Power BI que es increíblemente sorprendente, nada más que se requiere tener una, un correo electrónico profesional donde el Gmail o el Outlook o el Hotmail no los acepta el Power BI, sino que hay que entrar a un proceso ahí de selección. Entonces, el Power BI eh, también hay una versión gratis, pero también para obtener ese permiso profesional de un correo electrónico que pueda uno acceder a ese esquema BI. Y también entonces, como está, es una extensión del Excel, entonces el Excel incluye, entonces es una maravilla. Aquí como calcular la inversa de una matriz, ¿verdad? Y los sistemas de ecuaciones lineales también los pueden hacer en el Excel, ¿verdad? Así, por ejemplo, en las ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Si dos rectas. Intuitivamente lo que buscamos es que un sistema de ecuación lineal formada por dos líneas rectas, el intersecto es la solución del sistema. Así, por ejemplo, estos dos sistemas, ¿verdad? Aquí tiene su método gráfico y entonces la intersección es precisamente este punto y la solución del sistema, pero cuando las reglas son paralelas, decimos entonces que el sistema no tiene solución. Pero también hay rectas coincidentes, o sea, una recta encima de la otra, donde quiere decir que hay soluciones infinitas a ese sistema de ecuaciones lineales. Bien, entonces, hay otros algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, como por ejemplo el algoritmo de Gauss-Jordan y el algoritmo de la regla de Kramer. Y también en YouTube, pues también se presentan esos videos. O sea que el que compre el libro puede, digamos, estudiar con nosotros, ¿verdad? De esa manera, el libro solamente vale $4. Y ya en un espacio vectorial R2, ya habíamos visto cómo se encuentra una solución, eh, ¿verdad? Pero también hay videos de geometría lineal, la norma de un vector o la distancia de un vector, o sea, donde dotamos un espacio vectorial de una métrica, entonces ya estaríamos hablando de un espacio vectorial métrico. Los números complejos, ¿verdad? Que es una extensión de los números reales, o sea que el conjunto complejo, los números complejos contienen a todos los demás conjuntos. Y un isomorfismo quiere decir que tienen la misma estructura, o sea que los números complejos tienen una misma estructura con R2. Así, sumar, por ejemplo, dos números complejos es equivalente a sumar dos vectores en R2. También hablamos de una forma de cómo dividir dos números complejos a través del conjugado de un número complejo. En la forma geométrica de un número complejo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el eje X es la parte real y en el eje Y la parte imaginaria. Así que, por ejemplo, tenemos este número complejo A más BI y es el número raíz de menos 1, ¿verdad? Tiene entonces una equivalencia
de un vector donde tiene su ángulo respectivo. Pero también el libro profundiza a los modelos de programación lineal, porque aquí lo que nos interesa es, aparte de aprender a resolver un problema de maximización o un problema de minimización por de manera, digamos, intuitiva, maximizar un vector, por ejemplo, 40x1 más 60x2, sujeto a estas restricciones, ¿verdad? Ya hemos hablado de estas restricciones en el teorema de Perdomo, donde se resuelve el problema de una crisis económica y social a través de acuerdos de concertación social donde aplicamos la teoría de juegos. Y entonces ahí presentamos en esos videos donde presentamos el teorema de Perdomo, ¿verdad? Aplicando la teoría de juegos, materias de concertación social, esto ya lo hemos practicado, ustedes pueden ver esos videos en la página de José Salomón Perdomo, en YouTube, donde tenemos más de 60 videos, y este ya sería otro video más para YouTube. Entonces tenemos aquí las restricciones externas de este modelo de programación lineal, y este sería entonces la región de factibilidad. Sería esta región de aquí, sería la región de factibilidad, y el óptimo se encuentra donde la función objetivo, donde es la función principal, objetivo, y su región externa se encuentra entonces en un punto extremo de esta región de factibilidad. Y aquí hay 4 puntos extremos. Entonces, el método de programación lineal, el método simplex, creado por el doctor Dancing, permite entonces ir saltando de un punto a otro, y es una de las aplicaciones maravillosas del álgebra de matrices, que va cambiando de una base a otra base hasta que se llega a la solución por el método simplex, ¿verdad? Los que quieren aprender el método simplex, bueno, pueden consultar con nosotros, tenemos documentos, aunque también en YouTube también existen videos de cómo entender la programación lineal, el método simplex, pero aquí nos interesa también llegar al problema dual, los precios sombra. Lo que en cálculo serían los multiplicadores de Lagrange, cuando queremos maximizar una función no lineal con restricciones o lineal, se aplica un método lagrangiano, le llaman, la matriz lagrangiana. Entonces los valores de Lagrange, de los multiplicadores de Lagrange, se conocen también como precios sombra, precios de cuenta, que se utilizan para evaluar proyectos en el sentido económico y social. Entonces todo esto, esta es la solución óptima, pero también en el problema dual, aquí, este sería el dual, las variables duales, hay un método. Eso lo explicamos ahí en los videos del teorema de pura trinidad social, cómo se alcanza el máximo y el óptimo de un modelo de programación lineal. En eso consiste llegar al teorema de Perdomo, sus aplicaciones a las economías de América Latina, inclusive a las economías de Estados Unidos y países desarrollados. Por ejemplo, si Estados Unidos quisiera aplicar el teorema de Perdomo, lo puede hacer, pero básicamente ellos tuvieron un gran genio llamado John Nash, que a través de la teoría de juegos ganó el Nobel de Economía en el 94, y después en el 2015 ganó el Nobel equivalente al de matemática. Pues John Nash, el teorema de Perdomo es un corolario de un equilibrio de Nash. Ustedes pueden ver esos videos. Por esa razón aquí estamos explicando, ¿verdad? El problema dual. Aquí tenemos, por ejemplo, maximizar
un, una función objetivo que es un producto interior de una matriz de un vector C transpuesta por un otro vector X y sus restricciones externas. Y el problema dual es un problema de minimización. Y esta variable Y se le llama entonces los precios sombra. Y la solución entonces se le llama a esos vectores Y, a la solución óptima. Ese vector Y se le llama también los multiplicadores de Lagrange, precios de cuenta, precios de sombra, muy utilizados en la optimización de una economía. Y entonces aquí tenemos el precio sombra, ¿verdad? Que es la derivada de la función objetivo respecto a sus restricciones. Y ese es el vector sombra. Y además también están aquí los videos de programación lineal. Entonces, por esa razón aquí introducimos esos conceptos del primario y el dual, ¿verdad? Y aquí está la bibliografía. Entonces, si ustedes quieren colaborar con nosotros, pues se pueden suscribir. ¿Verdad? Aquí está la simbología. El libro vale $4, como les decía yo, aproximadamente 100 lempiras. Y el correo electrónico es en minúsculas cimes.ices@gmail.com. Y el teléfono lo tenemos en los otros videos, ¿verdad? 3249-2888, 504-3249-2888, ¿verdad? Y 3352-7412, ahí se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico cimes.ices en minúscula @gmail.com. Esperando puedan colaborar con nosotros y puedan estudiar los diplomados que estamos ofreciendo. Por ejemplo, el diplomado de análisis de riesgos con modelos de predicción de la econometría financiera, donde analizamos los riesgos por esos métodos. Y ahí tenemos aportes científicos en analizar los riesgos de los seguros y cómo presentar soluciones a un problema de solvencia de una institución de seguro, que es un riesgo como también los riesgos en el tema bancario, ¿verdad? Que es increíblemente sorprendente cómo se aplica la programación lineal, los teoremas de separación, ¿verdad? Los conjuntos convexos. Y hablando de convexidad, pues los conos convexos que lo hemos aplicado para la solución del problema del milenio, pero sí nosotros necesitamos pues, que se nos apoye porque esos aportes científicos los hemos hecho en base a nuestros ahorros. Y yo creo que es interesante, pues sería interesante que alguna fundación en matemática o alguna fundación de investigación científica que existen en algunas universidades nos respaldaran y fueran patrocinadores en la presentación de la solución del problema del milenio, que tiene un premio de $1.000.000, pero que ellos lo pagan dentro de 2 años. Tenemos la solución matemática, tenemos modelos matemáticos de la expansión del universo y de la teoría de los campos, aplicando los conos convexos, o sea que los conjuntos convexos que ya hemos hablado nosotros en el libro anterior de geometría y trigonometría también analítica, ¿verdad? Hemos hablado de las soluciones, eh, pero como les digo, nosotros no podemos estar gastando nuestros ahorros si ustedes que son el público de las redes sociales nos apoyan. Y entonces así nuestros ahorros se están agotando, ¿verdad? Y entonces me veo en la obligación de vender unas propiedades que es herencia de mi familia y para seguir invirtiendo en el Centro de Investigaciones en Matemáticas Económicas y Sociales. Y una vez me lo dijeron, no te metas a un centro de investigación porque eso a la gente no le interesa, a las universidades no les interesa que tú formes un centro de investigación matemática, económica y social. En una ocasión, mi hermano Carlos Perdomo, el doctor en hidrología,
y geología, que pronosticó los problemas del cambio climático en 1989, en su tesis doctoral. Él me decía pues que sería interesante que hubiera un centro de investigación matemática que produjera sus propios libros cuando él estaba con vida. Entonces nosotros hemos seguido y nosotros hemos hecho estos libros. Tenemos más de 70 libros escritos, ¿verdad? Y necesitamos siempre el apoyo de ustedes. Bueno, gracias, muy amables de usted atentamente. Y no se les olvide apoyar y suscribirse. Gracias, muy amables, y hasta pronto.